Un saludo a todos los hermanos, a toda la iglesia del Señor hoy día. Está dispuesto a sentarse a la mesa del Padre, a recibir, a escuchar los manjares que salen de su boca, y que la Escritura nos dice que sus palabras son tan dulces como la miel, son un manjar exquisito para nuestra alma. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo tu nombre en este día junto con mis hermanos, Señor. Te honro, te exalto, Señor, te bendigo. Y por eso, Dios, nos postramos ante tus pies. Como esa María, Señor, que lo que estaba era contemplándote, Señor, escuchándote, mirándote, Señor Jesús. Para recibir cada palabra, Señor, que salga por tu boca. Y eso no se le fue quitado, le dijo su hermana. Pues, Señor Jesús, que de la misma forma nosotros, Señor, podamos poner en descanso nuestra alma ante tus pies para contemplar, Señor, los dichos de tu palabra, para traer reposo, Señor, a nuestra mente, para crecer a una experiencia de poder con tu santo y bendito evangelio, Señor Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, y edifícanos como siempre lo haces cada vez que nos reunimos y venimos ante ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios es lo mejor y lo máximo que nosotros, los seres humanos, podemos tener o apreciar. Continuamos con esta serie del reino de los cielos. Hoy vamos a ver la parte 5. Los siervos del reino se llama este mensaje. Los siervos del reino. Si evidentemente estamos hablando de un reino, hemos visto que todo reino tiene un rey, hemos visto que este rey tiene normas dentro de su reinado, pues evidentemente entonces todo rey tiene que tener súbditos. Así como se dice que no hay general sin un ejército al cual comandar, porque entonces no hay general. De igual manera entonces este rey, nuestro Señor, necesita súbditos, necesita siervos o esclavos, es otro término que también se acuña, y estos están presentes en su reino, y estos esclavos, estos siervos tienen una característica que predomina, tienen varias otras rasgos, como ya la hemos visto, que entonces para pertenecer a este reino entonces tenemos que nacer de nuevo. Ya lo hemos visto en unos mensajes pasados. Y entonces hemos visto que crecemos y eso nos constituye entonces en siervos de este reinado, de este reino de los cielos. Y vamos a partir de Mateo 7, versículo 21, y voy a estar leyendo la Reina Valera 60. Un pasaje que vimos unos textos más arriba la semana pasada, cuando hablamos de la puerta estrecha, del camino angosto, de lo que está implicado también, lo vimos la semana pasada. Y mi Señor Jesús continúa en esa misma línea, terminando su prédica, su sermón, en el sermón del monte, que comenzó en Mateo 5, y está terminando ese sermón, y el apóstol Mateo rescata bastante bien esas palabras, toda esa prédica de Jesús. Y Jesús viene, ya lo vimos, en esta parte final del capítulo, habló del camino angosto, de la puerta ancha y todo aquello que ya vimos, pero continúa hablando en la misma línea, en la misma tónica del reino de los cielos. O sea, él comenzó en Mateo 5, bienaventurados los pobres, porque de ellos el reino de los cielos y todo aquello. O sea, comenzó hablando en Mateo 5 del reino de los cielos y termina su mensaje hablando del reino de los cielos. Es decir, comienza y termina hablando del reino de los cielos. Y en este punto él continúa desarrollando la misma línea, pero él dice algo interesante acá en el versículo 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquí vamos a ir por parte, porque aunque estas son unas palabras cortas de mi Señor Jesús que vamos a leer, pero nos está diciendo muchísimo, y la Escritura nos muestra muchas cosas. Número 1, nos dice entonces que hay siervos falsos.
o nos dice que Él es Señor de este reino y que todos se refieren a Él y que todos le reconocen verbalmente, lo declaran, lo dicen con su boca, Señor, Señor. Pero mi Señor deja en claro que no todo el que le reconoce como Señor es realmente un siervo de su reino. Esto es muy interesante. Ya mi Señor nos lo dice de lleno, de manera directa. No todo el que me reconoce. Y usted dirá, bueno, pero ¿y entonces? ¿No se supone que la Escritura dice que hay que reconocer a Jesús para ser salvo? Para pertenecer al reino, que hay que reconocerlo. La Biblia lo dice, pastor. Claro que lo dice. Pero aquí usted se va a dar cuenta del por qué Jesús dice que no todo el que le reconoce como Señor entrará en el reino de los cielos. Continúa diciendo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, no es requisito primordial, o mejor dicho, debe estar acompañado el requisito del señorío de Jesús sobre la vida del que pertenece al reino de los cielos, en conjunto con un rango de acción relacionado a hacer la voluntad del Padre. Para los que escucharon la corta enseñanza del día jueves, para los que no lo escucharon, la voy a repetir. Que los días jueves son nuestros servicios de oración. Este jueves el Señor nos mostró en su palabra que cuando los discípulos vinieron a Él y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. En particular dice que un discípulo fue el que se le acercó y le pidió esto. Y benefició al resto y a nosotros. Ya usted sabe, ahí es donde aparece la famosa oración del Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro comienza, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y continúa diciendo, hágase tu voluntad. Indicándonos esto entonces que hasta en la oración, en la intercesión, en el petitorio, en el ruego, en el clamor que nosotros hacemos cuando nos acerquemos al trono de la gracia, debe de predominar la intención, la motivación, el deseo, la determinación de nuestro corazón. Debe ser el establecimiento del reino de los cielos en todo aspecto, en toda área de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ese inicio de oración de Jesús, porque le está enseñando a los discípulos a orar, marca, define y sojuzga el resto de las peticiones del Padre Nuestro, como se le conoce a esa oración. Que ya usted sabe que Jesús enseñó varias cosas en esa oración del Padre Nuestro. Pero ese preámbulo, venga tu reino, está intrínsecamente relacionado entonces a cómo nosotros debemos de tener una definición de nuestra vida ahora en Cristo Jesús. Ahora en Cristo. Y él continuó diciendo en esa frase de qué forma y de qué manera nosotros no solamente vamos a orar para que se establezca el reino, sino de cómo debemos enfocar el establecimiento de ese reino y qué debemos de procurar aquí en la tierra para que eso se cumpla. Mi Señor luego continuó diciendo en esa frase, hágase tu voluntad, así en los cielos, como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Esto nos habla acá entonces que hay una lucha, hay una guerra espiritual por las huestes de maldad, por este sistema mundano, impío, contrario a Jesucristo, para que el reino de los cielos se siga estableciendo. Eso es lo que yo veo en esas palabras de mi Señor Jesús. Y que nosotros somos un ente activo en la tierra, porque la iglesia, aunque tiene una presencia institucional física, es una persona espiritual, de carácter netamente espiritual, aunque tenemos presencia física en esta tierra. Por eso mi Señor Jesús dijo, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Están en este mundo, vamos a estar en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Somos representantes espirituales del reino de los cielos. Entonces nuestra prioridad principal debe ser esa, y esa va a definir el resto de las peticiones que le hagamos a mi Señor Jesús. Entonces, ¿qué estamos diciendo y qué estamos mirando entonces? Por poner solamente de ejemplo otra de las cosas que mi Señor Jesús enseñó el Padre Nuestro, que dijo, danos hoy el pan nuestro de cada día. Eso lo enseñó mi Señor Jesús también en ese pasaje del Padre Nuestro, ya usted lo sabe.
Pero entonces eso a mí me habla de que cuando yo estoy pidiendo por mis necesidades básicas, eso de ninguna forma debe de interferir o debe estar por encima de que su reino sea establecido. Esto es tremendo lo que estoy diciendo. Porque así comenzó Jesús. ¿Ustedes quieren aprender a orar? Yo les voy a enseñar entonces cómo tienen que orar. Y la forma que tienen que orar es orar para que el reino de los cielos venga a esta tierra, porque va a haber mucha oposición, va a haber una lucha para que su reino se establezca. Y la forma de demostrar la manifestación de dicho reino en la tierra es procurando conocer y hacer cumplir la voluntad de nuestro Padre, la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores, la voluntad del Rey del reino de los cielos. Por eso que mi Señor, usted ve con mucha frecuencia esta frase regada por todo el Evangelio. La voluntad de mi Padre es esta. Yo vine no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mi Padre ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre quiere que yo haga esto. Es la voluntad de mi Padre hacer esto. Ahí nos damos cuenta entonces que Jesús establecía el reino de los cielos en la medida en que le daba cumplimiento a la voluntad del Padre. Mi Padre quiere entregaros el reino. Mi Padre no quiere de lo que ninguno de los que Él me entregó perezca. Entonces, el cumplir, el conocer y el cumplir con la voluntad del Rey es establecer el reino del Rey. Por eso que ustedes, por lo menos en la cultura monárquica, en las películas, cuando hay reinos en conflicto, en la serie de televisión X, lo que usted vea, y uno de los reyes prevalece, por ejemplo, había una cultura de establecer la bandera de dicho reino que salió victorioso, y en ese momento se lee un pequeño edicto sobre el territorio ya conquistado. ¿Por qué? Porque se está estableciendo el reino de ese rey. ¿Y cómo se está haciendo? Por medio del cumplimiento del decreto real. En este caso, la voluntad de Dios y la profecía más segura que tenemos, el decreto real principal que tenemos, es su santa y bendita palabra que ya ha sido revelada a nosotros. Entonces, mi Señor ya les está explicando a los discípulos algo que no le era nuevo, no era una nueva enseñanza de mi Señor Jesús, porque ya habían escuchado el Sermón del Monte, solo que ahora está cobrando mayor relevancia, está cobrando mayor comprensión en la vida de los discípulos. Ok, Señor, entonces tú nos estás diciendo que cuando oremos, la forma como debemos de orar es reconocer primeramente la figura, el señorío, la majestad, el poder, la autoridad del Rey y pedir que su reino se establezca. Y la forma de establecer ese reino es conociendo y haciendo valer su voluntad, cueste lo que nos cueste. Esa es la parte que no nos gusta. Entonces mi Señor Jesús aquí viene y dice, continúa, esto para que usted entienda mucho más, eso fue lo que se enseñó el día jueves, que tiene una conexión muy estrecha con esta parte. Porque mi Señor entonces aquí viene y está terminando su discurso con estas palabras que pueden ser no, son duras, porque está terminando su sermón. Usted dirá, wow, las bienaventuranzas, qué hermosa la bienaventuranza. Tenemos una serie de eso en el canal, la vimos aquí, lo que implica cada una de esas bienaventuranzas que mi Señor enseñó. Espectacular, cualquiera diría, cómo comenzó el sermón del monte. Pero no terminó tan espectacular según el criterio humano, porque terminó con unas advertencias que la fue detallando en el capítulo 7. O sea, no terminó igual que como comenzó su mensaje. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera diría, bueno, pero es que los cristianos no tenemos ese problema. Nosotros vivimos para hacer la voluntad de Dios. En teoría, lo que acabo de decir es así. En teoría, esto que acabo de decir es de conocimiento general de la iglesia de Jesucristo. No es nada nuevo. Cualquiera diría, bueno, pastor, está lloviendo sobre mojado. No me está diciendo nada relevante. Espérese, vamos a ver qué continúa diciendo Jesús. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día que nos toque rendir cuenta del trono blanco. Los que hemos sido redimidos por el Señor Jesús no tenemos por qué temer en este día. Pero los que no han sido redimidos, o mejor dicho, los falsos siervos, esos sí van a tener mucho que temer. Porque si usted toma en cuenta las palabras de mi Señor
Jesús más arriba de la puerta estrecha, de la angosta, y ya usted entiende todo eso, ya usted sabe que está hablando entonces de ciertas personas que van por el camino ancho. Ese es no puede desconectar las palabras de mi Señor Jesús. Entonces a esos sí son los que tienen que temer. Los que están transitando por el camino angosto y entrando por la puerta estrecha, eso no tienen nada que temer en el día del juicio. Para nada. Eso están tranquilos, confiados en su Salvador. Pero muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No anunciamos tu palabra en tu nombre? ¿No predicamos en tu nombre? ¿No dijimos la palabra de Dios dice tal cosa? No solamente es hacer uso del don de profecía, como siempre o mayormente la cultura evangélica lo asocia. El anunciar el mensaje del Evangelio también es una proclamación profética. Y fíjese, no profetizamos en tu nombre, Señor. O sea, estábamos haciendo algo para que yo estoy pensando que yo estoy haciendo la voluntad del Padre, que yo anuncie su palabra, que yo le anuncie a las personas por medio de los dones que Dios nos entrega el mensaje. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Tu palabra dice, Señor, que cuando el Espíritu viene sobre nosotros, Él nos da el poder para abrir las puertas a los cautivos, para sanar a los enfermos, para liberar a los endemoniados, Señor. Eso es la voluntad de tu Padre. Eso es una muestra de que el reino de los cielos está entre nosotros. Entonces, Señor, no entiendo. Mire, y si Jesús lo dijo, yo lo creo. Muchos en ese día van a tener la osadía, la irreverencia, la falta de temor de Dios, de cuestionar a Dios, al Señor, al Rey de este reino, cuando escuchen algo que no van a querer escuchar, y van a tener la osadía de sacarle en cara a Jesús lo que ellos han hecho o lo que ellos hicieron, porque en este punto ya todo lo que le van a decir es tiempo pasado, en su nombre y por su nombre. Ojo con eso, porque eso es lo que mi Señor Jesús está diciendo. Muchos me dirán, si se lo van a decir a Él, ojo, no se lo van a decir al Padre, a Él se lo van a decir, Señor. O sea, van a tener esa osadía de cuestionar, como para ver si lo convence de que cambie de opinión. Muchos no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, tú no usaste, porque ese poder no es mío. Ese poder, Satanás no puede echar a Satanás, tú mismo lo dijiste en tu palabra. Entonces, ese poder que echó fuera esos demonios que yo eché, vinieron de ti, vinieron de tu reino, Señor. O sea, ¿qué te pasa, Jesús? No entiendo. O sea, esa es más o menos la tónica y la actitud que van a tener muchos en ese día. Ojo, lo está diciendo Jesús. Dice, me dirán a mí me lo van a decir. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé. Ajá. Es decir, les responderé. Vamos a ver qué le va a responder el Señor Jesús cuando lo increpen y lo cuestionen de esta forma el día del juicio. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow. Esto es una enorme sorpresa, ¿sabe? Porque como yo le acabo de decir, se supone que son siervos, se supone que hicieron un trabajo para Dios, se supone que hacían las cosas para Dios, y que en ese momento tan trascendental y tan emblemático, escuches estas palabras del Señor, de aquel que supuestamente tú servías, yo servía, todos servíamos. Estas son palabras que nadie quisiera escuchar. Pero mi Señor Jesús dijo que esto va a pasar. Entonces esto es una clara advertencia. Pero vamos a mirar más a fondo estas palabras de mi Señor Jesús.
¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué muchos, a pesar de estar haciendo cosas para Dios, que creen que eso es la voluntad del Padre, van a escuchar de parte de mi Señor Jesús estas palabras? ¿Y qué significan estas palabras? Con mayor claridad, para que podamos entender entonces lo que está aquí involucrado en esta enseñanza final de mi Señor Jesús en este sermón. Mi Señor Jesús continúa diciendo, para expandir un poco más el entendimiento sobre lo que Él está diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, ahora Jesús viene hablando porque está dando una advertencia y está diciendo: el que atienda a esta advertencia y se libre, se va a poder librar de que yo le responda de esta forma. Y así lo voy a considerar, o así lo voy a ver. Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Vamos ahora a escudriñar mucho más en estas palabras de mi Señor Jesús, porque entonces se nos hace otra pregunta muy interesante, basado en estas otras preguntas que estos siervos le van a cuestionar a mi Señor Jesús. O sea, si hacer estas cosas para ti no son consideradas entonces como el hacer la voluntad del Padre, entonces ¿en qué consiste hacer la voluntad del Padre? Porque mi Señor Jesús le está diciendo a ellos: yo a ustedes no los conozco. A esas personas que me van a decir eso, yo les voy a decir: yo no los conozco a ustedes, nunca los conocí. O sea, es más frontal. Porque si mi Señor Jesús dijera: dejé de conocerlos, bueno, indica que entonces sí hubo un tiempo en que los conocí. Pero mi Señor no miente. Él dijo: yo soy la verdad. Él dijo: nunca los conocí. Wow, es decir, que en ningún momento tuvo ningún tipo de conocimiento. Pero exactamente a qué se está refiriendo mi Señor Jesús con esta frase: nunca os conocí. Por eso quise leer la Reina Valera, porque rescata muy bien estas palabras que nos van a ayudar a mirar más, a quitar el velo para ver qué es lo que se está refiriendo mi Señor Jesús acá. Apártense de mí entonces, porque no los conozco, hacedores de maldad. Y esta frase también es muy interesante. Ya vamos a mirar de qué significan estas palabras, para poder entender mejor semejante declaración de mi Señor Jesús ante estas personas que supuestamente, porque hacen cosas, creen que esas cosas es hacer la voluntad del Padre. Estos son los falsos siervos, y entendiendo esto vamos a poder entonces ver cuáles son los siervos verdaderos, si se vale el término. Vamos a mirar un poco más el contexto de estas palabras, que también aparecen en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 46. Y vamos a ver qué nos dice el apóstol Lucas al respecto de estas palabras de mi Señor Jesús. Leo la NTV. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Fíjense que aquí añade esta versión, o explica mejor las palabras de mi Señor Jesús. Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. Y cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Entonces, ya cotejando con esta versión y en el Evangelio de Lucas, nos damos cuenta que para mi Señor considerarte un siervo genuino, verdadero de su reino,
no basta con una declaración superficial de la boca para afuera, sino que tiene que haber un sometimiento genuino, honesto y sincero para seguir su palabra. Eso ya es una de las características que el cielo considera para reconocer a alguien como un siervo genuino del reino, no el hacer cosas en el nombre de Jesús. Wow. Ahora yo le voy a decir una cosa. Cuando yo empecé a entender esto de esta forma, logré comprender mucho más las palabras de mi Señor Jesús sobre Juan el Bautista. Porque mi Señor Jesús dijo de Juan el Bautista que era uno de los más grandes profetas que había tenido la casa de Israel. Uno de los hombres más grandes nacido de mujer era Juan el Bautista. Y ya usted sabe que Juan el Bautista no hizo ni un milagrito, ni uno. No le sanó a nadie, ni siquiera un dolor de muela, ni siquiera un muñero, ni siquiera le sacó un demonito chiquitico, nada, no hizo nada sobrenaturalmente hablando, de espectacular. Cuando todos los profetas, y usted sabe que por tradición, había manifestaciones de poder espectaculares, ya eso usted lo sabe muy bien. Pero Juan el Bautista no hizo ni uno, y Jesús dio esta declaración tan tremenda de Juan el Bautista. ¿Por qué entonces? Porque precisamente fue un hombre que se dedicó a hacer la voluntad del rey y por eso fue considerado en gran estima y entonces fue un gran siervo para el reino de los cielos. Fue un gran siervo. Y a tal punto que tiene una semejanza con Jesús muy interesante. Usted dirá, bueno, los pastores eran familia porque eran primos, solo que era 6 meses mayor que Jesús. No solamente por la afinidad carnal o natural que había entre ellos dos, no. Sino que Juan el Bautista tuvo una semejanza con Jesús hasta en el sacrificio, en su entrega a la muerte, porque cuando Juan el Bautista dijo, yo tengo que menguar para que él crezca, él se estaba sometiendo ya. Así, yo me tengo que quitar. Yo me tengo que apartar para que Él crezca completamente. Y rindo entonces mi vida, me entrego. Se entregó. Y ya usted sabe que luego, al poco tiempo, murió decapitado. Y Jesús entonces también dijo, yo pongo mi vida porque a mi Padre le agrada y la vuelvo a tomar porque también le agrada. Para traer muchos a la luz, a su reino. Entonces fíjese la similitud que hay hasta en ellos, en eso. Y por eso tuvo gran estima delante del reino de los cielos. Y fue un gran siervo entonces, según las palabras de mi Señor Jesús, Juan el Bautista, el último profeta del antiguo pacto. Y tiene mucho sentido, porque mi Señor Jesús está diciendo, es que muchos me van a echar en cara que hicieron cosas espectaculares, hubo señales, milagros y prodigios. Echaron demonios, profetizaron en mi nombre, hicieron milagros, sanidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo le voy a decir, yo a usted no lo conozco. No sé quiénes son ustedes, pero vamos a ir más desarrollando esto. Vamos al capítulo 13 de Lucas. Seguimos en Lucas, versículo 24, pero aquí voy a leer la Reina Valera 2015, la última revisión que le hicieron a la Reina Valera. Uso unas palabras parecidas, mi Señor Jesús, a Mateo 7, porque dice, esfuércense a entrar por la puerta angosta, ya esto lo vimos, Mateo 7 la semana pasada, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes afuera comenzarán a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él les dirá, no les conozco, no les conozco de dónde son. Fíjense qué interesante la similitud de las palabras de no les conozco al que vimos en Mateo 7, que vamos a regresar allá luego, donde dice, yo a usted no lo conozco, apártense de mí. Usa las mismas palabras prácticamente. Entonces comenzarán a decir, fíjese que aquí mi Señor Jesús en esta parábola dice que le van a cuestionar, le cuestionaron al dueño de la casa que está dentro, que cerró la puerta. Dice que le van a cuestionar. Fíjense, otra vez. Delante de ti hemos comido y bebido. Es decir, delante de ti socializamos, hicimos cosas, la pasamos chévere, disfrutamos. Y en nuestras plazas enseñaste. Pero les hablará diciendo, no les conozco de dónde son. Apártense de mí todos los
los que hacen iniquidad. Esto nos habla acá que entonces el trabajar mucho para el Señor no es necesariamente lo mismo que cumplir con la voluntad de Dios. Ojo con eso. Y eso lastimosamente hoy día la generación actual de la iglesia lo define como un igual. Si yo estoy haciendo muchas cosas para Dios, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. No necesariamente. Y aquí mi Señor Jesús nos está dando mucha más luz al respecto. Trabajar mucho para el Señor no es necesariamente lo mismo que cumplir la voluntad de Dios. Mucha gente trabaja mucho para que el Señor la bendiga. Y esto es otra doctrina rara que he visto hoy día en la iglesia. Sirve al Señor, ponte a hacer esto y el Señor te va a bendecir por eso que estás haciendo. Es decir, de manera indirecta le están diciendo, si tú quieres garantizar la bendición de Dios en tu vida, tú tienes que hacer estas cosas para Dios. Pues déjeme decirle que eso no le funcionó a la gente de Mateo 7 que mi Señor Jesús le cuestionaron. Porque esta gente, estoy seguro que como Él lo planteó, hicieron mucho más que muchos hoy día. Porque esta gente, según mi Señor, profetizó, echó fuera demonios e hizo milagros. Las tres cosas. Y aunque no dice la cantidad, pero todo lo pone en plural. Es decir, habla de mucho, de gran cantidad sobre estas cosas. Entonces, mucha gente trabaja mucho para que el Señor la bendiga y no por obedecer sinceramente a Dios. Esa fue la diferencia, pero esto ya lo vamos a ir desengranando, pero yo te estaba dando luz hacia dónde nos está llevando el Señor. ¿Por qué? Voy a decir esto que a lo mejor va a sonar muy fuerte, pero es la verdad. El carácter satánico de ellos aún está ahí. ¿Y por qué yo digo eso, pastor? Porque usted dice esa palabra como que muy dura, como le está diciendo satanista a esta gente. Estoy tomando en cuenta las palabras de mi Señor Jesús, que luego al final de su respuesta dice, hacedores de maldad. Esas son palabras duras. Esas sí son palabras duras de mi Señor Jesús. Esas sí son duras. Entonces esto me habla a mí del carácter satánico, de la naturaleza que todavía estaba ahí dentro. Aún tienen ciertos conceptos sobre Dios, pero se oponen a Él con sus estilos de vida. Algunos incluso hasta aborrecen la verdad, son fariseos. Tienen una apariencia de piedad, cumplen con rituales religiosos, tienen actividades piadosas, pero se oponen a la verdad del Evangelio. Igualmente hoy día con los evangélicos. El día que les pones el Evangelio bíblico, el día que les muestras la verdad, sin alteraciones, sin distorsiones, en su esencia más pura, el fariseísmo brota de sus vidas y de sus corazones, porque se oponen a la verdad y atacan al que la proclama. O lo discriminan, o lo desacreditan y lo tachan de tal cosa. Entonces, por mucho que trabajen para el Señor, ¿cómo pueden cumplir así con la voluntad de Dios? No pueden. Porque por su naturaleza, esa gente, estos evangélicos, estos supuestos siervos, se oponen al Señor que dicen que le están sirviendo. Entonces, para el cielo no es tolerable la excusa o el argumento de que es que yo estoy trabajando mucho y entonces yo merezco entrar, yo merezco la bendición, porque yo estoy haciendo esto para Dios. El cielo dice, así no funciona aquí, lo siento. Wow. Vamos a mirar mejor para comprender más estas palabras de mi Señor Jesús, que ya usted vio que aparecen en varios momentos, pero el enfoque de mi Señor Jesús es el mismo. No os conocí, no sé quiénes son. Vamos a 2 de Timoteo 2, versículo 15. Leo la Nueva Biblia Viva, la NBB. Vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Una de sus últimas cartas antes de precisamente, pues, ser decapitado. 2 de Timoteo 2, verso 15. El apóstol Pablo venía dándole instrucciones precisas y puntuales a Timoteo de cómo debe obrar en la iglesia, de cómo debe manejarse. Y en el capítulo 2, en esta parte muy interesante, ya se refiere a Timoteo en su persona, en cómo debe de manejar su ministerio, en cómo debe de conducirse en el liderazgo eclesiástico. Y esto relacionado a su carácter.
cristiano delante del resto de la congregación. Versículo 15 de Timoteo, de 2 Timoteo 2 dice: haz todo lo que sea posible para presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse porque interpreta correctamente la palabra de Dios. Apártate de las discusiones mundanas, pues suelen hacer caer a la gente en la maldad. Esas enseñanzas se extienden como el cáncer. Es lo que le pasó a Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Ahora dicen que la resurrección de los muertos ya se efectuó, y con ello han debilitado la fe de algunos. Escucha lo que continúa diciendo el apóstol Pablo. Pero la verdad de Dios es un cimiento que se mantiene firme y sólido. Y tiene esta inscripción: el Señor conoce a los que son suyos. Fíjese cómo esto contrasta con las palabras de mi Señor Jesús. Es decir, si mi Señor dice: no te conozco, yo no sé quién eres tú, apártate, no sé de dónde vienes, es porque no te reconoce como suyo. ¿Y por qué no te reconoce, o por qué no va a reconocer a muchos como suyos, poniendo a estos siervos entonces como falsos siervos, a pesar de lo que hacían para él? Vamos a responder esa pregunta ahora, pero vamos a terminar este texto. El Señor conoce a los que son suyos, y el que adora al Señor debe apartarse del mal. ¿Dónde está la relación para encontrar la respuesta? Que el Señor solamente reconoce a los que son suyos, a los que son aprobados por Dios. Comenzamos con el verso 15 y lo pegamos con el verso 19 en el contexto. No estamos moviendo los demás versos, porque eso está entre uno y el otro. Es decir, una de las características entonces para que Dios te apruebe como siervo, es porque dentro de las características es que debe de ser una persona que interpreta correctamente la palabra de Dios y que se aparta de toda especie de mal, tomando las otras palabras de mi Señor Jesús, de Pablo, del Espíritu Santo por medio de Pablo. Entonces Pablo le dice que la forma en que te vas a presentar delante de Dios aprobado es cumpliendo con esto, y de esa forma el Señor Jesús te va a reconocer como suyo porque te aprueba. ¡Wow! Entonces, volviendo ahora a Mateo 7, vamos ahora a Mateo 7 otra vez. Vamos a leer ahora, volvemos a leer Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Voy a tomar entonces lo que vimos en Timoteo. Mi Señor Jesús aquí está diciendo: nunca los aprobé. Nunca los reconocí como siervos verdaderos. No los aprobé. Por eso no los puedo conocer, porque a los que son míos yo los conozco. Yo los apruebo. ¡Wow! Oh Jesús, ayúdanos, Espíritu Santo, a ser obreros, siervos aprobados. Nunca los aprobé. Apártense de mí. Yo no sé quiénes son ustedes no son míos. Hicieron todo eso. Ojo que mi Señor Jesús no les dijo: ustedes son más mentirosos, ustedes no hicieron nada de lo que me están diciendo. Jesús no les reprochó eso. Ojo con eso. No les dijo: no sean mentirosos, no exageren, a mí no me pueden mentir, son unos falsos. En eso no hubo el reproche de mi Señor Jesús, sino que nunca fueron aprobados como siervos legítimos de su reino. Por eso no los podía conocer, porque no los reconocía. Apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora vamos a mirar estas palabras con las que mi Señor Jesús cierra esta respuesta a estos siervos no reconocidos, reprobados por Él, de su reino. Entonces, para que usted vea que en el reino de los cielos actualmente, acá en la iglesia, hay siervos aprobados que son reconocidos por Jesús, y hay otros que no lo son. Qué fuerte esto. Y esos, muchas veces, los falsos, andan haciendo muchas cosas, muchas actividades y muchas manifestaciones de muchas cosas, superior y mayor a los que sí lo son. Porque aquí lo dice mi Señor. Por eso que a mí no me vislumbran estas cosas. Sé que forman parte del reino de los cielos,
Sé que hay un poder que respalda la palabra predicada y el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y hay un poder majestuoso, sublime del Rey, que respalda para testificar de que esto es verdadero, de que esto no es mentira, la fe cristiana. Pero hay que ir más allá. Ahora vamos al versículo 15 de Mateo 7, es decir, un poquito más arriba. Vamos a leer ahora el contexto. Nueva Biblia Viva, Mateo 7, verso 15. Porque fíjense todo lo que está aquí metido. Y unos versículos más arriba, el 13 y 14, ya lo vimos la semana pasada, que es el camino angosto y la puerta estrecha. Lo vimos, pero fíjense que todo Jesús está dando un solo mensaje. Y mire todo lo que está diciendo Jesús. Y entonces mi Señor Jesús, antes de llegar al punto con el que comenzamos hoy, está este intermedio entre los caminos y este punto. Está este pasaje que también es bastante conocido, pero vamos a pegarlos ahora para mirarlos en contexto. Y dice: cuídense de los falsos maestros que se le acercan disfrazados de ovejas. Yo voy a decir ahora, cuídense de los falsos maestros que se le acercan disfrazados de siervos. O también se puede decir, cuídense de los falsos siervos. Pero en realidad son lobos capaces de destrozarlos. De la misma manera que uno puede identificar un árbol por los frutos que lleva, así podrán identificar a esos falsos siervos por la forma en que se comportan. Fíjese. ¿Quién confunde una vid con un espino o una higuera con abrojos? El buen árbol produce buenos frutos y el malo, malos frutos. Y no está hablando de acciones, no está hablando de actividades, está hablando de el fruto en su vida, de estilo de vida, lo que produce el estilo de vida. Y ese es el reproche de mi Señor Jesús, esa es su respuesta. Yo a ustedes no lo conozco, ustedes no están aprobados. El estilo de vida que ustedes llevan, yo no lo apruebo, porque así no se comportan en mi reino. Han hecho todo lo que ustedes dicen, pero ustedes están reprobados toditos. ¿Por qué? Porque un árbol malo da fruto malo. Un siervo malo da un fruto malo. Es imposible que un buen árbol produzca frutos desagradables. Por otro lado, es imposible que un mal árbol produzca buenos frutos. Por eso los árboles que dan malos frutos se cortan y se queman. Fíjense que entonces la palabra que en el texto base de este mensaje no está disasociado de lo que Jesús viene hablando más arriba, no, al contrario, afirma y profundiza un poco más lo que Jesús viene hablando. Igualmente una persona se conoce por las acciones que realiza. Y luego viene la parte con la que comenzamos este mensaje y es la base de este mensaje. Vamos a mirar, bueno, esto lo vamos a dar para el final. Vamos a mirar ahora la palabra hacedores de maldad, esa frase. ¿Qué significa esa frase? ¿Qué tanto? Que ya como que tenemos alguna idea de lo que puede significar. Pero yo le voy a decir esto para los que anotan y para los que tienen buena memoria, bueno, escuchen. La palabra hacedores, que se nos traduce a nosotros en la Reina Valera como hacedores, es el griego ergasomai, con Z, ergasomai, y se traduce como trabajar y poner en práctica. Y la palabra maldad en el griego, que se usa aquí, es decir, hacedores de maldad. Ahora viene la palabra maldad, que en este caso se usa la palabra griega anomía. Anomía significa o se traduce como sin ley, también como que se revela de ella y también como el que infringe la ley. Interesante esto. Entonces, si ponemos las dos definiciones juntas, podemos formar varias frases interesantes que después las vamos a mirar más a la luz de las palabras de mi Señor Jesús, pero vamos a entenderlas acá primeramente según lo que significan. Entonces podemos decir que esta frase se puede interpretar o leer de la siguiente forma: poner en práctica el infringir la ley, el trabajar para revelarse de ella. Fíjese, interesante esta dos frases que logré captar e interpretarla. Entonces, ¿qué me habla a mí de esto? De que para que tú te puedas revelar de la ley,
Para que tú puedas infringir la ley, tiene que estar involucrado el conocimiento, la conciencia y la voluntad. Entonces esto no lo hace cualquiera. De aquí se traduce o se define la palabra iniquidad. Lo leímos hace rato en Lucas 13:27, la de la Valera 2015, dice: apártense de mí todos los que hacen iniquidad. El inicuo no es el impío, no es el ateo. El inicuo es el que infringe la ley, es decir, el que tiene conciencia de la ley y se revela a ella consciente. Es decir, el evangélico, va a poner un ejemplo sencillito, fácil para que me entiendan, que sabe que no puede casarse con yugo desigual y va y se casa con un yugo desigual. Lo sabe, pero va y se revela en contra de eso, abierta y conscientemente. Eso es actuar inicuamente. Y créeme que sufren las consecuencias de su acto rebelde. Eso es lo que significa esta frase de mi Señor Jesús tan dura. Es decir, le está diciendo: ustedes conocían la ley del reino de los cielos. Ustedes sabían lo que tenían que, cómo vivir. Ustedes sabían que tenían que ponerlo en práctica y no lo hicieron. Y creyeron que porque estaban haciendo cosas en mi nombre y por mí, ya ustedes estaban aprobados. No los puedo aprobar porque yo no apruebo rebeldes en mi reino. Yo no tengo personas que conscientemente se rebelan de mi ley. Estos son los pobres evangélicos. Porque si usted pensaba que eran los que estaban afuera en el mundo, bueno, está bien. Pero estos son los más desagradables para Dios, porque estos son los que están dentro de la iglesia, sirven dentro de la iglesia, en las diferentes áreas de la iglesia, pero quieren vivir o viven el evangelio conforme a su propia voluntad, según su antojo y su deseo. Voy a usar una frase muy venezolana: como les sale del forro, viven. Viven como les da la gana. Tienen un evangelio acomodado a su medida. A esos son a los que le van a decir estas palabras tan duras. Y mira que lo digo con base, porque ahora yo vengo de un ministerio grande, estuve mucho tiempo en un ministerio grande, y ahora yo puedo decir que muchos estaban viviendo así y creían que porque estaban sirviendo, haciendo algo para Dios, pues es un refrán muy popular, tenían a Dios agarrado por la barba. No, son hacedores de maldad. Wow. Esos no son siervos aprobados por Dios. Y si no son aprobados por Dios, entonces no son conocidos por Él. Y si no son conocidos por Él, Él no los reconoce como suyos. Entonces es necesario, como Dios le dijo a Timoteo por medio de Pablo: esfuérzate, pon de tu parte, no seas inicuo, no seas rebelde, no infrinjas la ley. Vive de esta forma, Timoteo. No tuerzas. Ocúpate en esto. Mira entonces que esto es delicado, ¿sabes? Por algo hay tanta relevancia en esto en la Escritura. Por eso estas palabras de mi Señor Jesús son tan reveladoras, pero es una advertencia clara que nos está dejando el Rey del Reino. Tenemos que crecer entonces en un respeto profundo por Dios, amada iglesia. Tengamos un temor reverente en nuestras vidas, de verdad. No andar jugando al evangelio. Claro, lo hemos visto, que solamente el árbol bueno da buen fruto en su vida. Esto es muy típico cuando uno habla de estos temas con otros evangélicos, siempre te sacan esta frase fuera de contexto: muéstrame lo que tú estás haciendo para Dios. Como que buscando de esa forma, moralmente hablando, callarte, intimidarte y frenar tu argumentación, porque lo que a lo mejor tú le estás diciendo les estás confrontando. Entonces buscan argumentar de esta forma y defender su posición de esta forma, y realmente lo que están extorciendo la Escritura. Porque yo estoy dando cuenta que delante de Dios el fruto que realmente importa es el que da nuestro estilo de vida, no el que producimos en nuestras actividades evangélicas. Así conozco mucho. ¿Qué estás haciendo tú para Dios? ¿Qué has hecho tú para Dios?
Y vamos a terminar con Mateo 25, versículo 9. Leo la NTV. Es una parábola que ya usted conoce bastante popular. La parábola de las 10 vírgenes, las 5 sensatas y las 5 insensatas. Y ya usted sabe, bueno, la preparación, el novio se tardó en llegar, las 5 les dio sueño, se quedaron dormidas, el novio llegó, estaba muy cerca, se dieron cuenta que le faltaba el aceite porque como se quedaron dormidas no tomaron en cuenta que la lámpara estaba encendida y se les consumió el aceite. Y entonces cuando se dieron cuenta pasaron un checklist. Uy, nos falta el aceite. ¿Cuánto nos falta el aceite? A 5 de nosotros nos falta el aceite. Bueno, ustedes, por favor, ¿será que nos pueden dar un poco para porque ya viene, es que no le podemos dar? Porque si le damos un poco de lo nuestro, entonces las 10 nos vamos a quedar sin el aceite. Porque las otras sí estaban vigilando y el aceite sí se estaba consumiendo también. Entonces no les podemos dar, lamentablemente. Vayan y busquen aceite y se regresan. No tienen otra solución. Así hicieron, usted conoce la historia, la parábola. Y en el versículo 9 dice: sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas, vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Yo supongo que la tienda estaba cerca, porque lo hicieron. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. O sea, no es que entrejuntaron la puerta, no es que dejaron a un guachimán, a un vigilante para que les abriera cuando llegase. No, entraron con llave y listo. Una determinación bastante dura, indicando esto con llave que no iba a haber forma alguna de abrir la puerta o no había intenciones de volverla a abrir, porque ya había durado bastante tiempo abierta. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y él le respondió: créanme, no las conozco. Miren, les volvió a decir la misma palabra que ya hemos mirado varias veces ya a lo largo de este mensaje. ¿Por qué le digo no las conozco entonces? Créanme, yo no las apruebo, no las reconozco. No las conozco porque no las puedo reconocer, ni las puedo conocer porque no las he aprobado. Ustedes no están aprobadas. Para yo conocer a ustedes tendrías que aprobarlas primero. Pero ya yo no estoy en esa etapa porque ya yo cerré la puerta con llave. Ya yo aprobé a las que estaban aquí, las conocí y por eso pasaron. Ustedes no. Fíjense la semejanza que hay en esta frase, que es muy idéntica a Mateo 7, a unos capítulos más atrás con el que comenzamos este mensaje, indicándonos entonces la relevancia y la importancia de ser conocido, de ser aprobado como verdaderos siervos del reino de los cielos, y que no debemos de poner nuestro énfasis. Yo con esto no estoy diciendo que no hay que hacer las cosas, las actividades propias, ya sean sobrenaturales, como es en el caso de sanar enfermos, conforme a la soberana voluntad del Padre, o igualmente echar fuera un demonio, o los demonios en plural, o la proclamación del mensaje del Evangelio a Vox Populi, a todos por igual, sino que seamos aprobados realmente por el fruto que da nuestra vida, para que mi Señor Jesús nos reconozca, nos apruebe y diga: son míos, y no tener que escuchar estas palabras de parte del Señor, que todos reconocen como Señor y Señor. Pero el detalle entonces está, que lo relevante y lo importante no es solamente que tú le reconozcas a Jesús como Señor, sino que Él te reconozca como siervo. Ese es el énfasis de esta palabra de mi Señor Jesús. Este es el énfasis que Él le ha estado dando a Mateo 7, el énfasis que le está dando a Mateo 26 con la parábola. El problema no es que ustedes me conozcan a mí, ustedes saben que yo soy el novio. Ustedes me estaban esperando a mí. El problema es que ustedes no lo conozco. Yo a ustedes, damas de honor, como dice esta versión, yo no sé quiénes son ustedes. No las apruebo, no las reconozco. Entonces no son siervos. De mi reino no lo son. De tu propio reino es posible. Del reino de tu organización ministerial es posible. Del reino de tu denominación es posible. Pero no del reino de los cielos. Vamos a orar, pónganselo a sus pies. Los siervos del reino. Todos somos siervos. Ahora viene la pregunta:
¿Somos siervos reconocidos y aprobados por el Rey del reino de los cielos? ¿O no somos siervos aprobados sino reprobados por Él? Porque a ambos casos va a ocurrir. Esto me deja en claro entonces que el Señor, sabe quiénes son siervos aprobados y quiénes son los hacedores de maldad. Entonces no es suficiente con ser siervo. Tenemos que tomar esas palabras de Pablo a Timoteo. Timoteo, esfuérzate por presentarte ante Dios como obrero aprobado. Si esto no fuese relevante, ahí dijera, Timoteo, esfuérzate por presentarte delante de Dios como obrero. Ya, suficiente. No importa la condición, pero eso no es lo que dice allí. Dice como obrero aprobado. Es decir, entonces que hay obreros reprobados también, o van a haber obreros reprobados también. Entonces el reino de los cielos busca y exige obreros, siervos, esclavos, que realmente hagan una representación correcta. Entonces, esto pasa por hacer la voluntad del Padre, y hacer la voluntad del Padre pasa por dar un fruto en nuestra vida bueno. Tremendo esto. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo tu nombre. Yo te exalto, Señor, porque una vez más nos das entendimiento y comprensión de lo relacionado a tu maravilloso reino y potente reino de los cielos, Señor. Padre, que podamos presentarnos siempre delante de ti como obreros, como siervos aprobados, para que seamos reconocidos y seamos considerados como tuyos, Señor, de tu pueblo, porque tú conoces bien a los que son tuyos, porque ese es el cimiento que es inconmovible por la eternidad. Los que estamos fundamentados en la verdad y estamos dando frutos de esa verdad, tú los apruebas y tú los reconoces. No tomas en cuenta, Señor, para estas cosas, las actividades que hagamos, aunque vamos a hacerlas para ti y por ti. Señor, ayuda a tu pueblo, ayuda a tus hijos, ayuda realmente, Señor, a cada ministro, a cada creyente, a cada miembro de tu iglesia universal y local, Señor Jesús, a que seamos siervos reales, Señor, de tu reino, y que nos alejemos, que seamos considerados hombres prudentes, mujeres prudentes, ministros prudentes, Señor, porque tomamos en consideración estas palabras y las ponemos por obras, porque estamos así demostrando que estamos edificando sobre la roca inconmovible que eres tú, Señor. Y que nos demos cuenta si hemos estado edificando sobre la arena y somos entonces insensatos e imprudentes por no tomar en cuenta esta advertencia con la que tú terminaste este mensaje, Señor, del Sermón del Monte. Ayúdanos, Señor Jesús, a crecer de esta forma. Ayúdanos, Padre, en todo momento. Bendice a tu pueblo, Señor, esta semana. Sánale, Señor. Ayúdales a conocer tu voluntad, Señor, a santificarse, Señor, a dar este fruto maravilloso para ti. Gracias, Señor. Amén.